En pleno siglo XXI se han logrado importantes progresos en materia de respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay personas que todavía se creen dueños de la vida de sus hijos y cometen los más atroces abusos en contra de ellos. En el caso que abordaremos hoy, la víctima es Ruth María Lazo Ahumada, quien fue abusada sexualmente por su padre durante toda su adolescencia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Venezuela. Acompáñenme a ver todos los detalles. Es muy poco lo que se sabe de la infancia de Ruth María Lazo Ahumada. Tenemos conocimiento que nació en Venezuela y los primeros años de su vida los pasó con su madre y su hermana mayor. Por razones que se desconocen, la mujer decidió entregar a sus dos hijas con su padre, un hombre que vivía en Colombia llamado David Lazo Zavala. Las chicas tenían 13 y 16 años respectivamente, y desde ese momento comenzó un martirio en sus vidas. Ellas tuvieron que mudarse de país y dejar atrás todo lo que conocían. David comenzó a abusar de su hija de 16 años. La joven quiso independizarse y huir de su padre, pero fue hallada muerta en extrañas circunstancias, algo que nunca llegó a ser investigado a fondo por las autoridades. Ruth siempre sospechó que su padre fue responsable, y desde ese momento comenzó a temer por su vida. Este temor facilitó el hecho de que ella se convirtiera en víctima de todas las perversiones del hombre, porque el miedo la paralizaba. Ruth comenzó a ser abusada por su progenitor y guardó en silencio absoluto durante más de 20 años, en los cuales ella convivió con su padre de manera incestuosa, como si fueran una pareja normal. Incluso llegaron a procrear juntos a 2 hijos. Durante ese tiempo ellos se mudaron de Colombia a Venezuela en busca de mejores condiciones de vida. Decidieron vivir en el estado fronterizo de Táchira, pero siguieron en la pobreza, ya que el hombre trabajaba como motorizado y eso no le daba mucho dinero. Sin embargo, él nunca permitió que Ruth estudiara o trabajara, y la manutención de la familia dependía enteramente de él. El hecho de que Ruth no tuviera una preparación ni un trabajo hizo que él todavía tuviera más poder y control sobre ella. Para el momento en el que todos los hechos que narraremos el día de hoy sucedieron, Ruth tenía 34 años. Su hijo mayor tenía 17 y su hija menor 6 años. Los hijos que Ruth había tenido producto de los abusos de su padre no conocían la situación. Ellos no sabían que el hombre que conocían como su padre también era su abuelo, y tampoco entendía muy bien todos los maltratos que Ruth había estado viviendo todos esos años. Ella se había mantenido callada. Los niños solamente sabían que en efecto habían crecido en un hogar con problemas, con un padre violento, pero no sabían todo lo que había detrás. Ruth no sabía bien cómo explicarle a su hijo mayor esta situación. Ella tenía mucho miedo de que él presentara un rechazo para ella, y que de igual manera no pudiera gestionar bien la situación. Pero mientras pasaba el tiempo, ella comenzó a sentir mucho miedo por su hija. Pensaba que seguramente cuando llegara a la adolescencia, David también abusaría de ella como lo había hecho con ella y su hermana, y tenía mucho miedo que la pequeña tuviera el mismo final que su hermana mayor. Pero realmente no sabía qué hacer. Estaba asustada, no sabía bien si denunciar, no sabía qué pasaría con sus hijos y qué pasaría con su padre. Al final, la violencia en el hogar fue creciendo cada vez más y más hasta que no hubo un punto de retorno. Cuando ya la violencia fue muy grande en el hogar, Ruth decidió que denunciaría. Todo esto por el amor que tenía a su hija pequeña y la necesidad de protegerla para que ella no sufriera el mismo destino. La mujer se armó de valor y en el año 2020 le dijo a David que no seguiría con él. No llevarían más una vida de pareja. El hombre no se rindió fácilmente y mantuvo el control de cada movimiento de su hija, también como de los hijos que había procreado con ella.
Fue así como llegó abril del año 2020, y con la emergencia sanitaria mundial. Ruth decidió acudir al sistema de protección del niño, niña y adolescente en el municipio Bolívar del estado Táchira. Esto con el propósito de alejar a su pequeña hija de su padre. La necesidad de protegerla era muy fuerte, y también quería relatar todos los abusos que había vivido por parte del hombre. El personal del sistema de protección, al conocer los detalles del infierno vivido por Ruth, decidieron ofrecerle apoyo y también la ayuda de una psicóloga en la institución, no solamente para ella, sino también para sus hijos, quien en ese momento no sabían que su padre también era el padre de su madre, es decir, su abuelo. Desde el punto de vista legal en el sistema de protección, le dijeron a Ruth que lo mejor que ella podía hacer era poner una orden de alejamiento en contra de David, para que él no pudiera acercarse a la niña de 6 años. Ruth sabía que esto era lo mejor que podía hacer en ese momento, pero a la vez también tenía mucho miedo. Ella nunca había trabajado, no había estudiado y sentía que no podía encargarse sola de sus 2 hijos. Además de eso, le dijeron que si ella ponía esta orden de alejamiento, tenía que mudarse de la casa que compartía con David, y Ruth no sabía bien a dónde ir. El miedo la llenaba y así se lo dejó saber a las personas que la estaban ayudando. Luego de algunas sesiones, Ruth dejó de ir al sistema de protección. No fue a sus citas con la psicóloga ni tampoco a los grupos de apoyo, por lo cual todo el mundo comenzó a asustarse. Pensaban que tal vez David le había hecho algo malo. Fueron a la casa donde todos vivían y encontraron a Ruth y a sus hijos regularmente bien. No le habían hecho nada malo a David en ese momento, pero ella sí decía que tenía mucho miedo. Los evaluadores dijeron que en efecto la niña de 6 años estaba viviendo en una situación de riesgo, y teniendo ya ellos documentación tomada por cuenta propia, pudieron pedir por su cuenta una orden de alejamiento en contra de David. Ruth se fue de la casa con sus 2 hijos. Se fue a vivir con su madre, una tía y otros familiares, pero ellos también estaban en situación de pobreza. La casa era pequeña y todos tenían que contribuir con los gastos del hogar. Ruth comenzó a aprender el oficio de modista, y si bien comenzó a tener algunos ingresos, estos no eran suficientes para dar de comer a sus 2 hijos y contribuir con los gastos de la casa, por lo cual ella comenzó a pensar en volver con David, para que éste le diera apoyo económico y a que a sus hijos no les faltara nada. También dentro de ella estaba el miedo de que David, lleno de ira, un día apareciera y le quitara la vida. Así que Ruth incumplió en varias oportunidades con la medida de alejamiento y llevó a sus hijos para que vieran a su progenitor. Sin embargo, David, acostumbrado a hacer lo que le viniera en gana, no se conformaba con ver a Ruth y a sus hijos en visitas breves. Él quería que ellos regresaran a vivir con él. Se aparecía en la casa de su hija abusada a cualquier hora del día. Y nuevamente tuvo que intervenir el Consejo de Protección, esto para solicitar la actuación de un funcionario de la Guardia Nacional de Venezuela, para que David no se acercara a su familia. Fue en ese entonces que gran parte de los vecinos del municipio supieron que Ruth era pareja de su propio padre. También los representantes del sistema de protección de menores le plantearon a Ruth que denunciara a David con el Ministerio de la Mujer y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el estado Táchira, pero ella no quiso. Dijo que tenía mucho miedo. En una ocasión, los consejeros, la psicóloga y varios miembros de la Defensoría del Pueblo la llevaron hasta la delegación de la policía. Pero estando allí, Ruth sintió mucho miedo y no quiso denunciar. Ella quería alejarlo, pero una cosa muy distinta en su mente era hacer una acusación directa. Temía que David se llenara de rabia y pensaba que las consecuencias serían impredecibles. Así pasaron 6 meses en los cuales Ruth y sus hijos tuvieron el acompañamiento del sistema de protección. Ellos querían que ella denunciara, pero también le tuvieron mucha paciencia, porque sabían que estaban tratando con una víctima de abuso durante muchos años. Sabían que Ruth tenía diferentes mecanismos de defensa y que el miedo la paralizaba en la mayoría de las ocasiones. Pero con el paso del tiempo, Ruth dejó de pedir ayuda al sistema de protección y también dejó de ir a las reuniones. Cuando la volvieron a visitar, ella dijo que ya no necesitaba su ayuda. Todo el mundo pensaba que esto era porque tenía mucho miedo,
Pero al final, si ella no les dejaba entrar en casa, si no asistía a las reuniones ni se comunicaba con ellos, el sistema de protección no podía hacer más. De esta manera llegó el año 2021 y el hijo mayor de Ruth cumplió 18 años. El joven llamado Jorleán siempre estuvo muy pendiente de su madre, la protegía y la cuidaba mucho, especialmente cuando ella tenía que pasar por un camino estrecho llamado Juan Frío de Colombia a Venezuela para recoger el dinero de la manutención que David le daba para sus hijos. Ruth había estado haciendo este camino durante varios meses y David estaba muy molesto porque él quería que ella regresara a vivir con él y sus hijos, pero ella se negaba en llevar a sus pequeños, especialmente, como ya sabemos, a su hija. Con todos estos antecedentes llegamos al sábado 28 de agosto. Ese fue uno de los días en los que David usó todo su poder de manipulación para conseguir que Ruth hiciera lo que él exigía. La vivienda que ella ocupaba con su familia materna y sus 2 hijos tenía varios problemas eléctricos. Esto afectaba sus labores como costurera y ponía en riesgo su única fuente de ingresos. Consciente de su gran necesidad económica, David le pidió que cruzara ese camino hasta Colombia, para que él le diera el dinero necesario para solventar la falla eléctrica. Sin embargo, él tenía un plan muchísimo peor. Ruth le envió 20 audios a su tía Doris, una de las personas con las que compartía vivienda, y en estos quedó en evidencia la angustia terrible de la mujer, ya que cuando llegó a la casa de David fue amenazada. En los audios, Ruth le dijo a su tía que David no tenía dinero, no le había dado ni un centavo para arreglar los problemas eléctricos de la casa. Todo había sido una trampa para que ella llegara a su casa y hablar con ella. Pero Ruth no quería nada con su padre, no quería saber nada de él ni quería volverlo a ver. Él le dijo que quería ir a vivir a la casa que ella compartía con su familia materna, y Ruth obviamente se negó rotundamente. David le dijo que ella no podía impedirlo, que un día él iba a llegar, se iba a meter a la casa y enfrente de sus hijos ella no iba a tener el valor de sacarlo. Según comentó Ruth a su tía, ella se fue de la casa dejando a David colérico. Estaba caminando hasta su casa del otro lado de la frontera porque no tenía ni un solo centavo para tomar el autobús y tampoco había conseguido algún automóvil que le diera aventón. Ruth estaba muy preocupada y en los audios también le preguntó a su tía si alguna de las personas que le había dejado encargados trabajos había llegado a la casa para recogerlos y había dejado el pago. Estaba siempre pensando en darle de comer a sus hijos y cubrir todas sus necesidades. Era algo bastante duro para ella. Cuando al fin ella estaba llegando a la trocha de Juan Frío, del lado colombiano, Ruth le pidió a su tía que mandara a su hijo mayor con el teléfono de su sobrino. Esto para que él le alumbrara el camino y la acompañara. Ya era muy tarde, así que se veía poco. También le volvió a repetir que al salir su hijo se encerraran y no le abrieran a nadie, y que de ser posible apagaran las luces. La tía de Ruth le informó al hijo mayor de esta que saliera por ella, y también fue acompañado por su sobrino. Ambos estaban caminando hacia la trocha. También ella les mandó un mensaje de que estaba llegando a la entrada del camino de tierra, pero que no los veía. Comentó que el celular se le estaba quedando sin batería y que tal vez no iba a poder comunicarse más. Y efectivamente, esa fue la última comunicación que tuvo Ruth con su familia. Pero no era por un problema del teléfono celular, sino porque David estaba cerca de ella. Y es que cuando Ruth María salió de la casa de David, él también salió. Tomó su motocicleta y se dirigió al mismo lugar donde él sabía que ella ya no tendría buena visibilidad. Llegó antes que la mujer y se escondió. Eligió un sitio en el que tenía perfecta visibilidad del camino de tierra. Cuando Ruth llegó, el hombre la interceptó y la atacó con un cuchillo. Esto sucedió unos segundos antes de que su hijo y sobrino llegaran al lugar. Ellos pudieron escuchar los gritos de auxilio y dolor de Ruth. Los jóvenes comenzaron a correr a toda prisa para poderla encontrar, pero llegaron muy tarde. Encontraron a Ruth tirada en medio de un pozo de sangre. Los 2 jovencitos comenzaron a pedir ayuda. David se quedó sorprendido cuando vio a los 2 adolescentes llegar al lugar. Antes de huir, les gritó que la llevaran al hospital y que eso le pasaba por andar con otro.
Luego corrió por la zona boscosa, donde se perdió de la vista de todos. Jorleán, el hijo de Ruth María, alcanzó a tirarle 2 piedras, pero no le atinó ninguna. Como varias personas habían escuchado también los gritos de auxilio de Ruth y de los 2 adolescentes, habían llamado a la policía. En pocos minutos, varias patrullas de la Policía Municipal de Cúcuta estaban en el lugar. Encontraron ya a Ruth sin vida, no pudieron hacer nada por ella, y los 2 chicos estaban en estado de shock. Les pidieron que fueran a su casa en el lado de Venezuela y le dijeran a sus familiares lo que había sucedido. Los chicos accedieron y se llevaron con ellos las pertenencias que tenía Ruth en ese momento. Avisaron en la casa y la noticia corrió como pólvora por el pueblo. Poco a poco el humilde hogar se fue llenando de personas que se habían enterado de lo sucedido. Por otra parte, la hija de 7 años de Ruth María no se enteraba muy bien de la situación. Ella no entendía nada de lo que había pasado. No sabía que en ese momento su madre había sido asesinada. Aunque todos los vecinos apoyaron a la familia durante el velorio y el entierro de Ruth María, todos sabían del caso de incesto, y nadie había levantado la voz para denunciar. Tal vez si alguien hubiera roto ese silencio, el terrible asesinato se hubiese podido evitar. La tía de Ruth le dio las grabaciones de voz que su sobrina le había enviado a la policía, y también comentó que ella había estado hablando con David por mensajes de voz antes de que cometiera el terrible asesinato. También dijo que si en ese puente, en ese camino de tierra, hubiese existido algún tipo de seguridad, su sobrina estaría viva, porque David no se hubiese atrevido a apuñalarla en presencia de las autoridades. Y es que a la hora que Ruth pasaba por el camino, este estaba casi vacío, y solamente había algunas personas civiles que fueron quienes vieron todo lo que sucedió. 2 días después del asesinato de Ruth, se dictó la orden de captura en contra de David. Este se mantuvo prófugo hasta 12 días después, cuando él mismo se entregó en una comisaría de Colombia. El hombre de 56 años llegó con la policía de Cúcuta a decir que había matado a su pareja sentimental, pero también reveló que esa pareja sentimental era su propia hija. Los agentes se quedaron anonadados con esta información, pero también ya tenían algunos vestigios de la investigación, ya que la orden de captura era internacional. El hombre fue puesto bajo custodia policial. David fue dejado a disposición de la Fiscalía Séptima Seccional de Vida para que se encargara de las audiencias de legislación, captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento. Al día siguiente de entregarse, el hombre fue llevado ante el juez. Cuando le preguntaron si aceptaba los cargos, él con voz fuerte dijo sí. Esto hizo que el proceso se acortara mucho, ya que no se llevó a cabo un juicio. El juez le dio a conocer sus derechos y le informó que otro juzgado analizaría cuántos años de prisión debía pagar por el delito de feminicidio agravado. Inmediatamente fue llevado a la cárcel y en este momento está esperando su sentencia. Luego del asesinato de Ruth, el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente tomó la custodia de su hija. En estos momentos ellos la están cuidando y están determinando a qué familiar se la pueden dar para que termine con la crianza de la menor. La mayoría de la familia materna de Ruth no tiene medios económicos para criar a una niña, y evidentemente no podrá ir con su familia paterna. De lo único que el consejo se quiere asegurar es que la niña nunca tenga relación con su padre o con los familiares más cercanos de este. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste y un caso realmente que podríamos decir que se repite en muchas ocasiones. Hemos visto ya muchos casos de hombres que abusan de sus hijas, tienen hijos con ellas. Realmente es una situación muy complicada y muchas veces hay gente que ve estas situaciones, no las denuncia y también las víctimas por miedo en muchas, la mayoría de ocasiones no salen de estos abusos. Lamentablemente Ruth María fue asesinada, al igual, casi vamos a decirlo así, que su hermana mayor, que murió en circunstancias extrañas, nunca hubo una investigación, pero viendo el comportamiento de su padre podemos asumir que en efecto él también la asesinó. Ahora este hombre está en la cárcel, solo falta saber cuántos años pasará allí, esperemos que sean muchos. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.